Seguramente para este punto ya te enteraste de la triste noticia de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, quien recibió un disparo el día de ayer en el cuello durante un evento en Utah Valley University y lamentablemente perdió la vida. La noticia de su muerte fue una noticia triste y desgarradora para millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y es que Charlie no era solo un referente, era una persona sumamente respetada y admirada por la manera en la que dirigió su vida, defendió sus convicciones. Personalmente puedo decir que en muchas cosas Charlie fue un gran ejemplo para mí y sé que también fue un ejemplo para millones de personas más. Un ejemplo de alguien que pelea por la verdad y por los derechos de los demás. Siempre se mantuvo firme, sin miedo a decir lo que creía, y eso es algo que creo que debería inspirarnos a todos. Amigos, les confieso que lo primero que hice al enterarme de esta noticia fue entrar a las redes sociales para confirmar lo que había pasado. Y lo que vi me llenó de aún más tristeza. Mientras había gente pidiendo oraciones antes de que se confirmara su muerte, muchos más estaban celebrando el acto. Como si tomar la vida de una persona fuera motivo de alegría. Había personas haciendo fiesta, diciendo que por fin Charlie se había muerto. Me dio mucha lástima y al mismo tiempo coraje ver cómo la conciencia de tantas personas puede estar tan dañada, tan cauterizada, tanto que son capaces de ver esto como un acto de justicia y de bondad, y no un acto cobarde, oscuro y lleno de maldad como realmente lo fue. Amigos, yo me pregunto en qué mundo vivimos que arrebatarle la vida a una persona por diferencias políticas se ha convertido en una opción. ¿Qué tan enferma está nuestra cultura que cuando hablar con la verdad puede ser causa de muerte? ¿Desde cuándo defender tus valores y tus principios se convierte en una sentencia en contra de tu vida? Amigos, lamentablemente estas son el tipo de cosas que suceden cuando durante muchos años se le está tachando a una persona de ser nazi, supremacista, intolerante y todo lo demás que a la manada woke se le ocurre decir. Y lo más irónico de todo esto es que cada vez que Charlie Kirk iba a un lugar a hablar, no trataba de silenciar a la gente, no trataba de cancelarlos, más bien invitaba a la gente a compartir sus ideas, a expresarse en micrófono abierto y debatir civilizadamente. Le daba su espacio a todos, los escuchaba, jamás los silenció, jamás usó la violencia, siempre abrió un espacio seguro para el diálogo y al final, tristemente, se convirtió en un mártir de su causa. Aunque me duele muchísimo y me siento con el corazón roto por esta noticia, no solo quiero enfocarme en su muerte, porque él merece mucho más que eso. Así es que quiero continuar dedicando este video a honrar su vida. Quiero hablarte de quién fue Charlie Kirk, de lo que logró en su corta edad, del impacto que tuvo, del legado que dejó y de todo lo que podemos aprender de su ejemplo. Así es que con todo el respeto del mundo, te cuento quién fue Charlie Kirk. Charles James Kirk nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, y creció en Prospect Heights, Illinois. Desde pequeño fue muy inquieto, pero también muy disciplinado. Participó en los Boy Scouts of America, en donde alcanzó el rango de Eagle Scout, una de las distinciones más altas dentro de la organización. Pero aunque le gustaba realizar muchas actividades, lo que de verdad le apasionaba era la política. En su preparatoria, Wheeling High School, comenzó a involucrarse en causas públicas y en el 2010 trabajó como voluntario en la campaña para el Senado de Illinois del republicano Mark Kirk, y al año siguiente, aún como estudiante, lideró una campaña para revertir el aumento de precios en la cafetería de la escuela, lo cual llamó la atención de todos porque mostró que incluso en lo pequeño se podía pelear por la justicia. Una de las cosas que más disfrutaba hacer era debatir ideas. Esto lo llevó también a escribir un ensayo para el Breitbart News, en el que denunciaba el sesgo liberal de los textos de secundaria, y ese texto lo llevó a aparecer en Fox Business, donde tuvo su primera exposición mediática importante. Tengamos en cuenta que todavía estaba en preparatoria. Tenía 17 años y ya lo estaban invitando a hablar en televisión nacional. Uno de sus momentos más decisivos llegó en el 2012, cuando fue invitado a dar un discurso en el evento Youth Empowerment Day en Benedictine University. Ahí conoció a Bill Montgomery, quien lo animó a dejar el camino tradicional universitario y dedicarse de lleno al activismo político. Así es que Charlie escuchó el consejo, se retiró de Harper College y con apenas 18 años fundó Turning Point USA, una organización que tiene la misión de formar, educar y movilizar jóvenes en escuelas y universidades para defender los valores de libertad, libre mercado y gobierno limitado. Algo muy notable es que el no tener un título universitario nunca lo detuvo. Al contrario, utilizó esa pequeña desventaja para demostrar que la preparación, las ideas, el carácter y la convicción pesan mucho más que un diploma. Y lo demostró. Hizo crecer Turning Point USA hasta convertirla en la organización juvenil conservadora más influyente de Estados Unidos. Años después, su compromiso fue reconocido cuando en el 2019 la Universidad Liberty le otorgó un título honorífico de doctor en humanidades,
destacando su liderazgo e impacto en la cultura pública. Charlie sintió una urgencia por transformar la cultura política universitaria que veía dominada por ideologías liberales y progresistas. No solo le preocupaba que los jóvenes conservadores carecieran de voz, sino que en general se estaba perdiendo el diálogo. La gente ya no hablaba entre sí, ya no se escuchaba, y las ideas diferentes se trataban como enemigas en lugar de debatirse y de escucharse. Su convicción fue que había que despertar una nueva generación que pensara, que discutiera con libertad y que no tuviera miedo a expresar lo que creía, sin importar que la persona de enfrente no pensara igual. Y esa fue la fuerza que lo impulsó a dedicar su vida al activismo. Cuando le preguntaban por qué hacía lo que hacía, su respuesta era clara: cuando las personas dejan de hablar, suceden cosas malas. Cuando los matrimonios dejan de hablar, suceden divorcios. Cuando la civilización deja de hablar, comienzan guerras. Cuando dejas de tener conexiones humanas con personas con las que no estás de acuerdo, se vuelve mucho más fácil querer hacer actos violentos en contra de ese grupo. Ese era el corazón de su trabajo: crear espacios en donde incluso quienes no pensaban igual pudieran hablar, pudieran expresarse, en donde el desacuerdo no se resolviera con violencia, sino con ideas. Y el impacto fue enorme. En pocos años, Turning Point pasó de ser un proyecto estudiantil a un movimiento con presencia en cientos de universidades alrededor de Estados Unidos, conferencias masivas y ramas dedicadas a la política. Gente, a su corta edad, este hombre logró tanto que muchos consideran su asesinato como el peor asesinato político en 50 años. Sin embargo, amigos, Charlie no solo fue un activista político, también fue un hombre de fe que defendía abiertamente el cristianismo. Decía que la crisis de nuestra cultura no era solo política, sino espiritual. Por eso lanzó Turning Point Faith, con la visión de que las iglesias en Estados Unidos recuperaran su voz y su influencia. Él mismo repetía que deseaba que más personas pudieran conocer a Jesús como él lo había conocido, porque estaba convencido de que solo una fe viva podría transformar corazones y cambiar verdaderamente a la sociedad. Para Charlie, defender la verdad no era solo una batalla política, era también un llamado espiritual. De hecho, terminó demostrando que eso era lo más importante para él, porque aprovechaba cada uno de sus eventos para hablarle a los universitarios sobre Jesús, e incluso en una entrevista dijo que cuando él muriera, quería ser recordado por su fe, y vivió de esa manera hasta el final. Jason Chaffetz, un ex congresista de Estados Unidos que estuvo en el evento, dijo que quería que todos supieran que lo último de lo que habló Charlie fue sobre el amor y sobre Jesucristo, y que podía sentir que lo decía desde el corazón. Gente, Charlie no solo levantó una organización, levantó una generación de jóvenes que aprendieron a no quedarse callados. Esa influencia lo llevó a ser reconocido por la revista Forbes como uno de los 30 líderes más influyentes menores de 30 años. Pero Charlie fue mucho más que un activista. Gente, su vida reflejaba los mismos principios que promovía alrededor del país. Él amaba profundamente a su familia. Era esposo y padre de 2 niños pequeños. De hecho, su esposa Erika e hijos estaban presentes en el evento en donde perdió la vida, algo que hace esta tragedia todavía más dolorosa. Quienes lo conocían de cerca han hablado de la buena persona que era. Era un hombre íntegro, un amigo leal, alguien que se preocupaba genuinamente por los demás y que siempre encontraba la manera de procurar a quienes tenía alrededor. Un amigo de Charlie que trabajó con él en Turning Point USA dijo que su legado más significativo no era político, sino su familia, su esposa Erika y sus 2 hijos. Él dijo que eso era lo que Charlie más valoraba y lo que dejará como una huella profunda. Este hombre no solo era un líder en el escenario, sino que también lo era en lo privado, en las conversaciones cotidianas, en la manera en la que vivía su fe y sus convicciones, en la manera en la que llevaba su relación con su esposa. Por eso duele tanto lo que pasó, porque estamos hablando de un esposo, de un padre, de un amigo, de un hombre de fe y de principios, una persona buena y valiente que no merecía lo que le sucedió, independientemente que estén o no de acuerdo con todo lo que decía. Este hombre de fe, este padre de familia, es la persona que algunos, cegados por el odio, creen que era un monstruo que merecía morir, porque tenía una opinión distinta. Para la cultura woke, cualquier opinión que no sea la suya es inaceptable. A Charlie por años lo tacharon de ser intolerante, racista, nazi, supremacista, misógino, fóbico, machista y cualquier otro insulto que pudieran inventar. Lo amenazaban, lo ridiculizaban, los medios woke lo convirtieron en un villano. Sin embargo, lo que cualquiera podía ver en sus videos era un hombre debatiendo con argumentos, escuchando al que estaba frente a él sin importar quién fuese, y defendiendo sus convicciones con un deseo genuino de cambiar la sociedad para bien. Pero después del ataque, los medios hicieron lo mismo que sus detractores, pintarlo como un extremista. Incluso la página de noticias Jezebel publicó un artículo 2 días antes de su muerte diciendo que le pagaron a unas brujas para maldecir a Charlie. En el artículo se puede leer: ahora bien, ¿es ético maldecir a un hombre que no conozco? Probablemente no. ¿Pero es inmoral dejar que siga hablando? Sí. Así que aquí estamos, en una zona gris.
Este es un acto enfermo y demoníaco. Imagínate el deseo tan grande de estas personas por silenciarlo. Ya desde hace tiempo Charlie sabía a lo que se enfrentaba. Constantemente recibía amenazas. Sin embargo, siempre hizo su trabajo en lugares públicos. No tenía nada que esconder. Nada lo detuvo hasta el 10 de septiembre, cuando cobardemente lo silenciaron. Y ahora date cuenta de cómo cuando lo mataron, muchos titulares no hablaban de un esposo, de un padre, de un líder juvenil, de un hombre de fe. Hablaban de un activista de ultraderecha o de un aliado de Trump. Asesinan a trumpista. De nuevo, gente de alguna manera tratando de pintarlo como alguien con ideas extremistas, como si eso fuera una etiqueta suficiente para justificar su asesinato. Y la cadena MSNBC tuvo el descaro de sugerir que tal vez la bala venía de un disparo de celebración de uno de sus seguidores. Hay una realidad que salió a la luz con todo esto. A Charlie por años lo acusaron tanto de ser extremista y violento, pero los que terminaron demostrando ser extremistas y violentos fueron sus opositores. Charlie nunca incitó a la violencia, al contrario, siempre abrió el micrófono, siempre invitó al diálogo, siempre defendió la verdad sin odio. Escuchaba a todos, hasta quienes lo ofendían y se burlaban de su fe. Pero era tan bueno y efectivo en expresar la verdad con elocuencia. Era sumamente efectivo en sus debates que estos dementes pensaron que lo único que les quedaba era recurrir al acto más cobarde de todos. En fin, desgraciadamente el día de hoy hay personas que en lugar de estar llorando por lo que sucedió, en lugar de estar disgustados porque alguien haya pensado que este acto era un acto de justicia, están celebrando el hecho de que mataron a un hombre de 31 años, solo por ir a universidades a entablar conversaciones con personas que no estaban de acuerdo con él. Y amigos, si esto no revela la verdadera naturaleza del movimiento woke y de los sectores más radicales de la izquierda, no sé entonces qué lo hará. Quedó más que claro que a quienes ellos acusan de intolerantes usan palabras para defender sus ideas, pero ellos, los tolerantes, son los que usan armas. Pero amigos, la persona que disparó y quienes han estado celebrando se equivocan. Ellos han creído que cancelando, usando la violencia y hasta asesinando pueden ocultar la verdad. Sin embargo, lo único que lograron fue crear un mártir. Lo único que lograron fue que más personas se levanten a defender lo que Charlie defendía: la verdad, la familia, la fe en Dios. Y es que amigos, ningún acto de violencia va a callar la verdad. Ningún asesinato va a derrumbar los principios y valores que por milenios han sostenido este mundo. Ningún acto de maldad será suficiente para detener a los que todavía creemos en lo bueno, en lo justo y en lo verdadero. Porque gente, aunque su muerte representa una pérdida enorme para muchos, su vida y su legado también representan esperanza, lucha y un ejemplo a seguir. Un ejemplo de mantenerse firme ante convicciones, de decir la verdad sin tapujos y de darlo todo por una causa más grande que uno mismo. En los Estados Unidos ya han comenzado con los símbolos públicos que muestran lo grande que fue su impacto. Por ejemplo, el presidente Trump ordenó que las banderas de todos los edificios públicos estuvieran a media asta hasta el domingo 14 de septiembre. Esto para honrar su memoria. Y escribió en sus redes sociales lo siguiente: el gran e incluso legendario Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni capturó el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí. Y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. Charlie, te amamos. Además de esto, el presidente anunció que se le entregará póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor más alto que puede recibir un civil en Estados Unidos. Y no solo Trump hizo algo. Gobernadores en estados como Texas, Pensilvania, Dakota del Norte, Connecticut y Delaware ordenaron que las banderas se bajaran a media asta en sus estados como una señal de respeto, como un símbolo visible de la dimensión de lo que se perdió. Amigos, aunque esta es una noticia sumamente dolorosa, espero que también nos anime a seguir adelante. Que el miedo a la muerte no sea lo que defina cómo hablamos. Más bien sintámonos motivados para nunca dejar de hablar la verdad, de defender lo correcto, de defender la familia, la vida y de ser firmes en nuestros principios y en la fe. No me queda más que decir mis condolencias a su familia y a toda la gente cercana a él. Sé que estos son momentos muy complicados, llenos de dolor y de preguntas, y mi esperanza es que puedan encontrar consuelo y fuerza en medio de esta tragedia. Así es que amigos, oremos por esta familia y no dejemos de levantar la voz por lo bueno y lo verdadero de este mundo.